Buenos días, somos el equipo número 7 y vamos a hablarles acerca de la educación en psiquiatría. En primera instancia es importante tomar en cuenta que la psiquiatría es una rama muy importante de la medicina, la cual surge por medio de la Edad Media y el Renacimiento, épocas en las cuales la medicina era vista como un oficio más bien que una ciencia en la cual había un maestro el cual transmitía su conocimiento a sus discípulos. Conforme pasaron los años, surgió el modelo de Flexneriano, en el cual se dividía la medicina en dos cursos. La primera constaba de las ciencias básicas en medicina, constituidas por anatomía, la biología, la fisiología y la bioquímica, para posteriormente pasar a las áreas clínicas, tal es el caso de la psiquiatría u otras como ginecología o urología, por mencionar algunas. En 1950 surge la Asociación Mundial de Psiquiatría, en la cual hubo generación de nuevos conocimientos a través de la investigación, lo cual al día de hoy sigue surgiendo. Posteriormente surge la Cumbre Mundial de Educación Médica, la cual implementa cambios en la educación médica a nivel mundial, los cuales se siguen implementando aún al día de hoy. Es importante tomar en cuenta que deben surgir nuevas metodologías educativas para evaluar y para fomentar la ciencia de la psiquiatría a los nuevos médicos en formación. Tal es el caso de las pacientes simulados, los pacientes virtuales, los casos clínicos que incluyan sistemas de evaluación, participación de los estudiantes, la inversión de roles en donde el médico o el profesor participe como si fuese el paciente del estudiante de medicina a través de un modelo de aprendizaje invertido. Posteriormente surge el currículum nuclear en psiquiatría, fomentado por la Asociación Mundial de Psiquiatría en conjunto con la Federación Mundial de Educación Médica, el cual constituye las pautas para las temáticas que debe englobar la materia de psiquiatría en cuanto a la formación de los médicos generales y en aquellos que opten por una especialización en área de psiquiatría o alguna maestría afín. Bien, pasando a la educación en pregrado, que básicamente se refiere a la carrera de medicina en general. Bueno, la bibliografía refiere que hay que dedicarle un mayor tiempo al currículum en el tema de la psiquiatría, hablando más o menos del 10%. ¿Esto por qué? Porque hay una alta frecuencia en el número de pacientes que no necesariamente van al médico por problemas psiquiátricos, pero que se diagnostican. Entonces, más del 15% de estos pacientes tienen un trastorno psiquiátrico. ¿Y qué es lo que se debe de incluir en la carrera de médico general que se debe de aprender? Es cómo hacer una historia clínica psiquiátrica, cómo realizar exámenes psiquiátricos correctamente, cómo diagnosticar los trastornos más comunes y tener la capacidad de atender adecuadamente en los servicios de salud primaria. También es importante que el médico se adapte a la realidad epidemiológica del país, es decir, los trastornos más comunes que hay en el área donde él se está desarrollando, pues que esté capacitado para esto. Y los objetivos educacionales en las actitudes se dividen en tres. Los primeros son personales, los segundos son con la relación médico-paciente y los terceros son con la psiquiatría, ¿no? Entonces, en los primeros vamos a tener que reconocer que la medicina se va a actualizar siempre. Es un aprendizaje continuo, siempre se está actualizando. Entonces, también hay que tener un pensamiento crítico y un criterio propio. También la mente abierta a otras opiniones y a colaborar con nuestros colegas. Con respecto al paciente, siempre hay que tener respeto y comprensión. Entender la relación de la enfermedad con el ciclo vital del paciente y también como englobar toda la vida del paciente, el rol que tiene en su familia, su contexto social y relacionarlo con el trastorno psiquiátrico que éste está teniendo.
Y ya conforme a la psiquiatría, pues es darle el valor que se merece eh, y valorar la promoción y la prevención de los trastornos mentales. Ok, ahora hablando de los objetivos educacionales en los conocimientos, el principal enfoque sugerido para la enseñanza en psiquiatría es el modelo biopsicosocial, que integra los factores biológicos, psicológicos, sociales que influyen en la salud mental. Esto incluye no solo reconocer los síntomas psiquiátricos y los síndromes, sino también comprender los aspectos psicológicos de los trastornos médicos, los temas psicosociales y, muy importante, el estigma hacia la psiquiatría y hacia las personas con enfermedad mental que aún persiste en la sociedad y en otros profesionales de la salud. En una encuesta realizada en 1998 en 19 de los 23 programas médicos del Reino Unido e Irlanda, más del 85% de los profesores coincidieron en que los estudiantes deben dominar ciertos trastornos clave. Entre ellos están los estados confusionales agudos, demencias, trastornos afectivos, ataques de pánico y fobias, trastornos obsesivos compulsivos, esquizofrenia y trastornos por consumo de sustancias. Además, debe incluirse la salud mental infantil y del adolescente, con especial atención a los trastornos emocionales y de la conducta. Eh, Más del 50% de los docentes también consideran como importantes otros trastornos, como reacciones situacionales o de adaptación, trastornos de la alimentación, duelo normal y patológico, trastornos de personalidad y de desarrollo, y también el trauma por estrés postraumático, especialmente relevante en contextos como el de Colombia debido a la violencia social. También se pueden abordar cómo los problemas psicológicos pueden complicar enfermedades físicas y considerar los trastornos psicosexuales. Un punto clave es que también se deben incluir temas desde una perspectiva de desarrollo infantil, abordando la relación padres-hijos y los trastornos más frecuentes en esa población, como el TDAH, trastornos de conducta, de aprendizaje, trastornos afectivos y de ansiedad, y los trastornos psicóticos de inicio temprano, como el autismo. En cuanto a la terapéutica, se ha establecido que el estudiante debe conocer los principales psicofármacos como los antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, hipnóticos, estabilizadores del ánimo y la terapia electroconvulsiva. También es fundamental que se familiaricen con las principales formas de psicoterapia, en especial la de apoyo psicoanalítico y el modelo cognitivo-conductual. Y más allá del tratamiento individual, se hace énfasis en las intervenciones familiares y comunitarias como parte de la rehabilitación basada en la comunidad. En resumen, los objetivos educacionales en psiquiatría han evolucionado hacia un modelo más práctico, humano y realista. Ya no se trata solo de abarcar todos los trastornos, sino de enfocarse en aquellos que son más frecuentes en la práctica clínica y abordarlos desde una perspectiva integral que conecte con un entorno social, familiar y comunitario del paciente. Bueno, ahorita vamos a hablar de otro apartado que igual es en la educación a pregrado, que se trata de los objetivos educacionales en las destrezas o competencias. ¿A qué se refiere esto? Básicamente va a hacer referencia hacia las habilidades que tiene que tener el estudiante con dichos pacientes. En las habilidades claves van a encontrarse la comunicación efectiva, perdón. Esto se trata básicamente de que ellos tengan que crear estas facilidades de tener una plática amena con el paciente, pues esto va a referirse a todas las edades, tanto niños como adolescentes, como geriátricos, etcétera. Esto pues va más dirigido igual a que sepa cómo iniciar esta entrevista, cómo dirigirla y cómo terminarla. La realización de una historia psiquiátrica completa y examen del estado mental. Es muy importante que ellos tengan igual estas destrezas para poder realizarlas correctamente, un diagnóstico diferencial para poder identificar otro tipo de enfermedades que pueda llegar a tener, la comprensión de la dinámica intrafamiliar. ¿Por qué? Porque pues tenemos que primeramente saber cómo este paciente se desenvuelve entre la familia, entre ese entorno familiar, para ver cómo va a impactar al paciente en uno mismo, en sus actividades individuales. La evaluación física y las valoraciones psicológicas simples. Esto se va a tratar más igual como
al estado clínico en el que vamos a ver al paciente y el riesgo de suicidio. Eso es muy importante. Tenemos que identificar estos tipos de riesgo y no solo del suicidio, sino unos más que igual se van a mencionar. Igual es importante la importancia de la coordinación académica. ¿Por qué? Porque estas habilidades las van a tener en diferentes partes de este curso o de esta educación que van teniendo estos estudiantes, perdón. Y por eso es fundamental que el comité académico pueda saber en qué momento se van a ir desarrollando estos tipos de destrezas o competencias que van adquiriendo los estudiantes en cada parte de su carrera. Bueno, en las destrezas específicas que debe de adquirir este estudiante de pregrado vamos a encontrar lo que es la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque es importante ganarnos la confianza de nuestro paciente, porque tenemos que tener una dicha empatía en el que podamos intercambiar esta conversación, en la que ellos se sientan cómodos, en las que ellos se sientan escuchados, que haya una comunicación verbal y no verbal en las que ellos puedan interpretar también las cosas que nosotros le vamos a decir. La obtención de información, porque sabemos que estos pacientes, si no se sienten cómodos, es muy difícil que nosotros tengamos una información certera en esta entrevista. Como ya había explicado en la pasada, también es muy importante el examen físico y el entorno familiar. La evaluación del rol de la familia en el cuidado del paciente, cómo ellos van a estar relacionados también en este ámbito y en el entorno familiar. La formulación de diagnósticos, que esta va a ser más que nada lo que nosotros hayamos recabado en estas entrevistas. Porque otras que podemos encontrar va a ser la comunicación clara, como también ya les había mencionado, siempre tener esta educación hacia cómo les vamos a hablar, cómo nos vamos a dirigir a ellos, etc. La educación y promoción de la salud mental es muy importante también, porque es más importante igual esta prevención a cuando ya estamos hablando de la enfermedad en sí, cuando ya viene el paciente padeciendo alguna de estas enfermedades mentales. Las terapéuticas, que igual van a hacer la decisión del tratamiento, si ellos tienen una buena adherencia, si pues igual ayuda el saber si tenemos en su entorno familiar alguien que lo guíe, que lo cuide, que lo acompañe, y pues que siempre esto tiene que ser individualizado hacia el paciente. Y pues sabemos que esto se va a dirigir igual hacia otras disciplinas, o sea, que no solo trabaja un médico solo, sino que pues también diferentes focos que van a ir tratando. Como siguiente punto, pues vamos a tener ya el currículum que hablamos antes, que hizo la Asociación Nacional Mundial de Psiquiatría. Bueno, más bien la Mundial de Psiquiatría. En este punto nos decía que en Colombia se lleva a cabo por la Universidad Nacional, pero pues también con el fin de que todos los médicos de todo el mundo podamos tener este currículo nuclear, que así no importe que estemos de otro lado del mundo, pues podamos tener las mismas capacidades y aptitudes, en el cual se va a dividir en dos. Primero tenemos el currículum didáctico, que viene siendo toda la parte teórica, en la que se va a dividir en 7 puntos, que va desde las ciencias básicas, que va a ser todo lo relacionado con pues, el conocimiento de la medicina desde la genética, las neurociencias, la farmacología, el desarrollo, la evaluación diagnóstica, que son pues, todos los conocimientos básicos que giran alrededor pues, de la historia clínica, pues sí, todas las competencias fundamentales que necesita un médico pues general. La etiopatogénesis, como los factores de riesgo, el crecimiento, también allá entra el desarrollo, pues sí, de cada enfermedad, y como habíamos hablado, esto tiene que ir acorde a la epidemiología y poder identificar estos mismos factores pues en nuestros pacientes. En la terapéutica va desde la destreza a poder educar al paciente, en que el mismo psicoterapeuta tenga estas aptitudes para poder entrevistarlo, poder tener estas capacidades para poder crear intervenciones a tiempo, entre otras. Y también tenemos al pronóstico, que seamos capaces de poder, pues poder identificar el pronóstico de nuestro paciente para saber, pues crear un plan, si está disminuyendo o avanzando, poder agregar
o disminuir las dosis farmacológicas, entre otros, que sea, pues sí, el terapeuta capaz de identificar todos estos puntos. Igual la promoción y prevención de la salud mental, ya sea en el mismo paciente, en los familiares, en el entorno, y pues tópicos varios, que pues sí, estos van a depender mucho igual de la universidad y, y pues sí, incluso el propio médico que si quiere estudiar algo más, como pues sí, algo más relacionado a la investigación, pues sí, entre otros. Estos vienen siendo la parte teórica. Ok. Pasamos a otro componente muy importante en esta ocasión del posgrado, que es el componente de rotaciones clínicas didácticas. Este primer componente, pues lo vamos a dividir en dos. Prácticamente son como pasantías o rotaciones en los servicios que debe de cumplir el residente. Tenemos las rotaciones básicas y las rotaciones clínicas didácticas basadas en la práctica. La primera, pues prácticamente está establecida por periodos de tiempo. En este caso, en la primera, pues 6 meses, pasar por el área de neurología, medicina interna y cuidado primario. A los 18 meses, por área de psiquiatría general, que incluye hospitalización, hospital día, rehabilitación, atención del paciente ambulatorio. Y los 3 meses, pues en psiquiatría de enlace. En la otra tipo de rotaciones, pues nos decía que en estos servicios que se mencionan, pues prácticamente tenía que tener una duración aproximada de 2 meses por cada servicio. Incluye la psiquiatría de urgencias, psiquiatría de rehabilitación, psiquiatría forense, psiquiatría infantil de trastorno del aprendizaje y retraso mental. Cabe recalcar que todo esto, lo anterior ya mencionado, pues debe tener una duración pues no menor a 3 años o equivalente a 660 horas. Puedes pasar. Y otro componente que nos mencionaba de parte de esta es cómo evaluar y cómo calificar al residente, ¿no? Pues prácticamente nos recomendaba que para la evaluación o para la selección de un aspirante a posgrado, debía tener dos componentes importantes. Uno, la motivación y el otro, la capacidad para establecer una empatía. Y prácticamente la calificación, pues es cuando el residente ya haya cumplido o concluido esas horas o ese tiempo en los servicios y debe de desarrollar habilidades ya mencionadas antes, habilidades de comunicación, de atención al paciente, profesionalismo más que nada, y una amplia capacidad de desarrollo eh, por la empatía, ¿no? Entonces, el proceso de calificación del aprendizaje pues debe de incluir evaluaciones tanto somáticas como formativas, ¿no? Debe ser una evaluación multidimensional. ¿A qué se refiere este? Que lo vamos a dividir en varios componentes. Tenemos un componente de evaluación de los residentes por los profesores, evaluación de los docentes por los residentes, evaluación del programa por los residentes y los profesores, y ya por último, para acreditar todo lo anterior y ya poder tener esta subespecialidad, pues una evaluación de los programas, por los programas estatales. Todo esto pues debería de realizarse periódicamente. Y ya para concluir, pues cabe recalcar que la educación de esos residentes debe de abarcar un marco epidemiológico y un contexto socioeconómico y cultural. O sea, todo lo que debe de englobar el conocimiento y habilidades del residente, pues debe prácticamente tener un objetivo, ¿no? Lograr y mantener la salud.